Si tienen su Biblia esta mañana, estamos en Lucas capítulo 7. La música va con el mensaje y yo tengo fe en la palabra de Dios. Si no tiene una Biblia enfrente de ustedes, dio el número de la página. Entonces vamos a tener 2 milagros de nuestro Salvador. Vamos a empezar en capítulo 1 y vamos a leer hasta el 17. Okay. Lucas 7, primero capítulo. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús se encontró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a sus dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Ay, perdón, no sé si decir la palabra bien. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Vamos a orar. Padre, yo vengo a tu palabra esta mañana con sentimientos de no es inecuado, me siento inecuado, y que tu palabra la pueda predicar y que tú levantes a los muertos esta mañana con tu poder de tu palabra. Amén. Nos mentimos a sí mismos, nos engañamos. Una cultura, tenemos el autoengaño. Yo puedo hablar con diferentes direcciones con esto, pero yo nomás quiero hablar de un aspecto de nuestra ilusión que tenemos cultural, y es de la muerte. No queremos hablar de muerte, nomás en funerales. Nosotros sabemos que está la muerte y hemos tomado como una cultura y la ponemos al lado. La tenemos en el periferia y todas las cosas ponemos en esta brecha entre nosotros y la muerte.
Nosotros la hemos llenado con diferentes cosas que nos va a tenerla en una distancia propia. Por ejemplo, sistemas de seguridad, bolsas de aire, seguros, planes de dieta y como una cultura lo ponemos la muerte ahí fuera de nosotros, porque la muerte no se va a venir conmigo. Yo tengo todas estas cosas cuando yo tenga una edad de 8 y me retiro y luego ya después puedo quitar esas cosas y luego la muerte puede venir por mí, pero yo tengo todas esas cosas para protegerme y que me mantiene seguro. Para decir una cosa, una ilustración de la semana pasada, es una fundación de arena y en cualquier minuto la vida puede, um, puede desaparecerse rápidamente. Esta brecha puede cerrarse en un instante. Él está hablando de diferentes hombres con que estaba trabajando cuando ellos se graduaron conmigo y iban a ir a Irak y iban a tener um, nadie estaba en la brecha, entonces podía venir la muerte en cualquier momento, ¿verdad? Con bombas o diferentes cosas. Nosotros hemos creado una, un ambiente seguro, entonces por eso ponemos la muerte, no pensamos en ella y la ponemos al lado, porque yo tengo todas estas cosas en el lugar pero estamos honestos, no hay seguridad para cuando nosotros podemos vivir, podemos tener un accidente, pueden ir al doctor, le pueden dar un diagnóstico. Pero yo estaba sano ayer, pero hoy nomás tengo semanas para vivir. Y nosotros sabe de que la muerte nos va a encontrar a cada uno de nosotros y va a cerrar la brecha. Toda la gente va a ver la cosa que puso, que interponen aquí entre esa brecha, que no va a ser suficiente. Todos vamos a morirnos, ¿verdad? Y todo esto es para decir de que aunque la muerte te va a encontrar un día, con esta historia que vamos a leer, estos dos milagros, el hombre que lo van a ir a enterrar, este hombre, hay nomás una cosa de que puede vencer la muerte y es la persona y el trabajo del Señor Jesucristo. Vamos a ver esos. Hay aquí dos milagros. Primeramente, la sanación del siervo del centurión y la segundamente es que Jesús resucita al hijo de la viuda. Aquí como estamos escuchando de Lucas y lo que está hablando, lo que está haciendo aquí Lucas son momentos muy importantes porque si se acuerdan, hay un propósito más amplio que tiene Lucas, que es la predicación de Cristo, la palabra de Cristo en el sermón de la llanura que ya hablamos unas semanas. Y luego cuando vemos también, puede ser como Mateo en otro sermón de la montaña. Y luego vemos las obras de Cristo aquí en el texto que estamos leyendo hoy, los dos milagros. Y luego después de eso, cuando vemos las palabras y las obras de Cristo, va a decir quién es la persona de Cristo. Si ven en verso 22, vamos a hablar yo explicaré la próxima semana, pero aquí vemos de que Lucas está desarrollando el personaje de Cristo y que dice, ve y dile a Juan lo que has visto, cuando vemos aquí en el 18, cuando va el Juan el Bautista, pero eso lo veremos la semana que viene. Entonces aquí cuando vemos cómo está Lucas organizando el momento, son momentos importantes donde le dice, mira lo que yo dije, mira lo que yo he hecho.
Y Lucas usa esto como evidencia de que él es el Mesías. Es aquí donde Lucas está yendo, viendo, y como le digo la semana que viene, yo les voy a explicar más. Pero ahora vamos a ver estos dos milagros. Vamos a empezar con sanando al siervo del centurión. Es una historia un poquito rara. Um, Aquí está un centurión de que está orando por la gente de que es su siervo de él, porque él es como un oficial de la de Roma y él tiene como 100 soldados que vienen y reportan para él, y él tiene un siervo de que él lo ama y está a punto de morir, y él ha escuchado de Jesucristo. Y él habla con los ancianos de la ciudad y le dice, los ancianos judíos, y les dice, ve y suplica por mí, ve, habla por mí a Jesucristo, porque yo he escuchado. Ese es como el teléfono del primer siglo. Y los ancianos van, ellos van, encuentran a Cristo y le hablan elogiosamente y le dicen, Jesús, ¿puedes venir con nosotros? Y él lo hace en la fundación del carácter del centurión. Cuando él venía a Jesús, le dice que él se lo merece. Dice, cuando vemos en verso 4, dice, este hombre merece que le concedas lo que te pide. Y también tienen la evidencia aquí, porque dice en verso 5, él ama nuestra nación y él no ha construido una sinagoga, y aunque um, se compadece de los judíos que están allí, porque aunque es de Roma, él está ahí con los judíos y les está ayudando, y los están cuidando a la gente del pueblo donde él está. Y dice, mucha gente se da cuenta de que es un buen líder. Dice, él se lo merece. Y ellos van y le dan esta evidencia a Cristo y luego le da una pregunta. Dice, Jesús va con ellos, verso 6. Así que Jesús fue con ellos. Y él va. Y él va con ellos. Dice, y él va a ir a una casa de un gentil. Y en ese día a lo mejor no era muy buen aceptado de que un judío fuera a la casa de un gentil. Y cuando él va, dices, viene una segunda delegación y luego le da un mensaje personal. El mensaje es uno que es un contraste, un gran contraste a como ellos le dicen, él se lo merece, pero él dice, no me lo merezco, que es diferente. Aquí vemos que Lucas habla, dice, este hombre es digno, se lo merece. Pero cuando vemos aquí en el número 6, dice, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco. Es una humildad profunda. Dice Jesús, no tienes que venir, ni puedes venir a mi casa, a mi techo. Dice, tú nomás di la palabra. Yo no me lo merezco. Dice, yo aquí tengo muchas cositas aquí al lado, pero como estamos aquí, y aquí hay una muchacha, una señora que se llama Barb Dussault, y si te han, dice, el año pasado, él habló en el Día de los Padres, y cuando él acabó, ella dijeron, ¿por qué siempre son predican más levano para las madres, el Día de las Madres? Dice, yo nomás hago lo que me dicen. Y dice, si ustedes conocen a Barb, le dice, tienes que ser un poquito más difícil con las madres, nadie quiere ser, livianas con el Día de las Madres. Entonces yo no voy a hacer eso porque no es el Día de las Madres, pero todo eso para decirle
Cuando tenemos aquí un ejemplo y uno difícil, generalmente las madres tienen que ser honestas con sus hijos de sus fracasos y de sus faltas. No dejen de que su hijo se vayan de su casa y que piensen de que son perfectos y son buenos. Es bueno darle aliento y elogios. Y en Romanos 12:3 dice, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe de tener. So, en tus elogios y alientos, no olvides recordarles a tus hijos que también son pecadores. Entonces su mamá y padre no está aquí hoy. Entonces dice mi padre, él nos decía, si tu mamá dice que está bien, no está bien. Porque dice la mamá a veces dice, oh, está bien, no te preocupes, está bien. Pero hay una humildad cuando uno se reconoce que tiene limitaciones y que tiene faltas. Reconocer de que todos somos pecadores y tenemos fallas es importante. Porque aquí dice de que el centurión se dio cuenta y dijo, no, yo no lo merezco. Y como un padre les queremos dar esa humildad que viene con entender de que ellos tienen, que son pecadores. Bueno, vamos a continuar. El centurión viene aquí y dice, Señor, y la palabra esa es un título genérico, pero aquí habla de la autoridad de Cristo. Dice, Señor, no tomes santa molestia, pues no me lo merezco, que entres bajo mi techo. Aquí cuando vemos de la autoridad que le dice que con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Entonces él dice, yo tengo soldados, si les digo que vengan, vienen. Y dice, usa ese ejemplo de que la misma obediencia que un soldado tiene a su comandante es lo mismo de que el mundo natural tiene para Jesucristo. Si Jesús dice brinca, entonces el mundo natural dice que alto quieres que brinque. Entonces él tiene la autoridad de todas las cosas en el mundo natural. Dice, el centurión percibe que la presencia de Jesús, aunque más poderosa, no es necesaria. Una palabra de Jesús haría al mundo desordenado de enfermedad y muerte, lo que una palabra de un oficial romano hace a una sociedad desordenada y rebelde. Ese es, hablaba Edwards aquí. Aquí cuando vemos de que Cristo viene y Él se interpone en la brecha. Y aquí vemos la respuesta de Cristo. Y aquí dice, Jesús se asombró de él. Cuando vemos aquí en verso 9, ¿verdad? Esa palabra, hay 3 veces de que siempre hablan de la gente que se asombra de Cristo, lo que Él hace. Pero hay 3 ejemplos donde dice que Jesús se asombra. Aquí también vemos en Mateo y en Marcos 6, cuando él se asombra de que no cree Nazaret en él. Son las únicas lugares en la Biblia donde Jesús se es asombrado, se es maravillado. Y aquí dice, lo que tienes que hacer es nomás di la palabra. Y luego en verso 10 dice, al regresar a la casa, los enviados encontraron sanos al siervo. Entonces aquí vemos de que aquí estaba la muerte a la puerta, pero Cristo se interpone en la brecha. Antes quiero dar unas observaciones antes de seguir leyendo.
aquí ustedes tienen el mandamiento de comportarse como Jesucristo. Entonces hay dos cosas que ustedes quieran, deben de hacer en su vida. Primeramente, aquí vemos la voluntad de Jesús, am, que la gente se imponen, lo interrumpen. Él tiene cosas que hacer y está ocupado y la gente viene y en este tiempo de humanidad él viene y lo interrumpe y le preguntan por ayuda o por un milagro, él lo hace, él les ayuda. Yo sé de que ustedes también tienen un calendario que está lleno, tienes muchas cosas, los estás llenado electrónicamente, está lleno porque estamos muy ocupados. Pero si quieren ser como Cristo, entonces tienen que imponerse a ser interrumpidos. La segunda observación es de que Cristo tiene compasión con todas las personas. Entonces aquí vemos de que hay mucha gente como que la compasión de Cristo fue con toda la gente. Aquí vemos con los ricos, los pobres, los poderosos, impotentes, hombres, mujeres, judíos, gentiles. Aquí vemos una mujer que no tenía poder y porque era una viuda. Entonces cuando vemos aquí de que la compasión de Cristo va para toda la gente en toda dirección. Entonces lo que vemos aquí en estas dos historias es cuando vemos a Mateo 7, la misma historia, casi la dice por palabra a palabra. Hay un verso que es un poquito diferente. Oh, perdón, dos versos. Mateo 8, verso 10. Dice, al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces aquí Rolo en el principio de el, cuando vemos aquí de que si quiere ser como Cristo, no sea que su compasión nomás sea para la gente que ustedes quieren, pero para todos, porque desde el principio del ministerio de Jesucristo, Él tenía a los gentiles en mente. Primero tenemos el siervo del centurión. Él habla, dice la palabra y se sana el siervo. Entonces Cristo se interpone en la brecha. Aquí vemos de que este persona está, él ya murió, ya cruzó ese umbral donde no puede regresar. Aquí vemos de que la multitud está llena de dolor. Está, esa es palabra que no reconocí. Es como una tabla donde ponen a los muertos. Él ha muerto. Es ese, ese es un hombre joven y su madre es una viuda y es su único hijo. Y hay mucha gente que está llorando, una multitud. Dice, aquí da la idea de que, oh, está muy triste
esa situación. Se te rompe el corazón pensando en lo que siente esta viuda. Entonces, cuando esa multitud viene, se está yendo, viene otra multitud, una diferente multitud llega. Entonces las dos multitudes están juntas allí. La del funeral está confundida porque la energía de la multitud que llega es diferente. Está energía, acaban de ver, tienen emoción, dice, acaban de ver lo que hizo Jesús. Dice, están asombrados, dicen, oh, lo tengo que seguir. Y en medio de eso vemos a esta persona y Cristo con sus seguidores ve a esta viuda y para mí es asombroso de que primeramente él entra al funeral, tiene compasión. Yo no sé qué rápidamente él ve lo que está pasando. Dice, para mí, por ejemplo, cuando yo estoy manejando y hay una procesión de un funeral y tengo que esperar carros, ¿ha pasado eso con unos de ustedes? Oh, gracias. Dice, yo tengo una junta y ahora tengo que esperar para todos estos carros que están pasando con el funeral. Dice, quiero ser honesto, mi primer instinto no es compasión o oración, pero para Cristo aquí vemos de que Él tiene compasión. Ahora, como Él da la compasión es un poquito diferente porque dice en verso 13 y le dice a la viuda, no llores, no llores. Dice, ahora vemos que hay dos versos aquí para nosotros, lo que estaba pasando. Entonces no sabemos, pero le dice, no llores. Ustedes no piensan de que a lo mejor la viuda se lo ve con rabia y dice, ¿cómo me dices que no llora? Los discípulos están surrusan, el uno dice, oh Jesús, no debes hacer eso, le acabas de avergonzar, o cosas así. Dice, no está bien que le digas que no llore. No, no lo ven como que es compasivo, pero pero ya vemos, oh, por eso le dice que no llores, porque va a resucitar al hijo. Pero ella no sabía y los discípulos no sabían y la multitud sabía eso. Entonces cuando yo estoy viendo aquí esto, cuán frecuentemente nos enojamos con los mandamientos de Dios solo para ver que los mandamientos eran para nuestro bien. Lo que está pasando es para nuestro bien. Cuando yo me pongo en esta historia aquí, digo, si yo me pongo aquí en la posición de esa viuda y alguien me dice a mí, no llores, dice, ¿por qué estás llorando? No llores. Dice, a lo mejor yo estuviera bien enojado. Le digo, ¿no sabes lo que está pasando? Se acaba de morir mi hijo. Pero aquí, cuando vemos de que es Cristo que les dice eso, y si yo supiera quién era, digo yo, oh, es Cristo. Lo hacemos nosotros en nuestra vida. A veces respondemos con Cristo y decimos, Dios, no, no me digas eso. No me digas que sea compasivo con todos. ¿Tú has conocido a mi primo? Algunos de ustedes sí han conocen a mi primo, perdón. Sí conocen a mi, no se crean. Estoy jugando. Cuando vemos estos mandamientos de Cristo, decimos, ¿cómo me puedes decir esto? Y muchas veces nosotros sabemos que es para nuestro bien. Aquí va a pasar lentamente.
No, perdón, va a pasar rápidamente porque aquí él viene y toca esa tabla y le dice al muerto que resucite. No estoy seguro si fue rápido, si fue lento, si fue rápido, no estoy segura, pero nosotros sabemos de que Jesús, si le dice, oye, levántate, yo sé de que mucha gente dijera, ¿qué dijo? Dijo que se levante. Tú no le dices a alguien que está muerto que se levante, así no trabaja, así no funciona. Nadie dice eso. Dice, me recuerda a mí a una película, El Señor de los Anillos, cuando Gandalf va, y si no saben Señor de los Anillos, no se preocupen, a lo mejor va a entender o no, pero si entienden, hay una escena donde Gandalf le dice que Theoden no tiene poder. Y dice, tú no tienes poder, tú no tienes poder aquí. Entonces así esa escena me recuerda aquí de que Jesús está diciendo aquí, la muerte, tú no tienes poder aquí. Él le dice aquí a este muerto que se levante y toda la gente dice, ¿qué está pasando? Pero Cristo sí pudo. Nosotros no. Me imagino que cómo fuera para la gente que estuviera cargando esta tabla donde está el muerto y se levanta y ¿qué harían? A lo mejor dice yo dejo de cargar la tabla porque no sé, estoy muy asombrado de lo que pasa. Dice, no estoy segura. Seguro, perdón. Dice, yo siempre he pensado de que nos hemos de reír en funerales, pero dice, estoy hablando de mi boda cuando yo me casé porque tenían, creo que su sobrino se puso un disfraz de un oso. Entonces dice, entonces cuando yo me muera, quiero que la gente que cargue um, que me cargue a mí, que se ponga con un disfraz también igual de oso. Dice, es un momento aquí donde vemos de que Cristo se interpone en la brecha y la muerte es vencida. Y la multitud se asombra. Entonces la gente se ve del uno al otro y dicen, es un profeta. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Y aquí en Lucas 4 ya hizo algo parecido a Elías y Eliseo. Cuando lo ven después, en Primera de Reyes 17, que Elías con la viuda de Sarepta, y también en Eliseo, en Segunda de Reyes 4, cuando él resucita al hijo de la tsunamita. Entonces, si lo quieren ver después, sabemos de que eso pasó con los profetas y si en la cultura judía ellos sabían de que eso había pasado antes, pero eso de cuando hablan y dicen Dios ha venido en ayuda de su pueblo, dice, pero ellos ven de que Dios, um, de que Jesucristo es Dios, que es el... Vemos aquí estos dos milagros y vamos a ver la aplicación. Entonces cuando yo veo en pasar aquí, pensar en la historia y pensar lo que está pasando,
Esos son momentos satisfactorios cuando vemos de que mirando mm, metafóricamente que los dientes de la muerte están vencidos, que Jesús les dio una patada, como se dice. Entonces aquí vemos de que está aquí Lucas dando evidencia de quién es Jesucristo, de que Él es el Dios, um, la encarnación de Cristo, de Dios, ¿verdad? Lo que vemos es de que estos dos hombres fueron salvados por un momento, pero la muerte vino para ellos. Lo único que pasó fue que retrasaron la muerte. Lo que Cristo hizo aquí fue que los resucitó para después morir. Aquí no tenemos hombres de 2000 años que nunca han muerto, ¿verdad? La muerte los encontró, la brecha se cerró. Y en ese momento sí fue bueno que vivieron un poquito más tiempo, pero el efecto del pecado todavía los encontró. La muerte entró a este mundo y nadie la puede escapar. Si yo fuera un cínico, yo viera esta historia y digo de que sí, lo que pasa es de que aquí vemos el milagro de extender la vida que hizo Jesús. Fue nomás retrasar la muerte. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirvió? ¿Para qué lo hizo? Como una cultura hacemos lo mismo. Nosotros tenemos pólizas de seguro, tenemos buenas dietas, tenemos los sistemas de seguridad, que estamos nosotros. Lo mismo, estamos retrasando la muerte va a venir. Dice, esa brecha se puede cerrar en un instante. Cuando usted maneje de aquí, puede tener 60 años. Uno no sabe, pero cerrar esa brecha, la muerte te va a encontrar. Eso está seguro. Tú puedes poner cualquier cosa entre tú y la muerte y la distancia se va a cerrar. Tú vas a morir. Y si entre tú y la muerte nomás tienes otras cosas que dije antes, sistemas de seguridad o pólizas de seguro o los dedos cruzados, entonces tú necesitas desesperadamente a Cristo. Desesperadamente necesitas a Jesucristo. En Efesios 2, versículo 4, dice de que aquí estos milagros fueron buenos para estas gentes por un tiempo, pero no fue permanente. Y si tú eres un seguidor de Jesucristo, entonces tú has sido, te has escapado una muerte espiritual y tú puedes regocijar en, en cosas del cielo. Y aquí Jesús te ha levantado de la muerte espiritual. Capítulo 4, Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aunque aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús.
Si usted fue salvo por fe en Cristo, entonces Él eternamente está en la brecha. Él se interpone entre usted y una muerte espiritual. You have the righteousness Tú of Christ tienes stepping in to your a brokenness and Jesucristo, refusing to allow death to close the gap. la, la justicia que de Jesucristo, y Él se interpone por nosotros entre usted y la If you muerte. stand just with a bodily Pero si life usted nomás tiene una vida and con el cuerpo spiritual y death, you una are on a plane. vida espiritual One muerta, way entonces out, tú estás en ready esa to tabla grave. y estás de un You are dolor desperately aquí en la tierra, needy of the pero Lord. peor espiritualmente. And I've been praying for Yo you estoy this morning orando if you are in this room. por If you ustedes have aquí que never están heard God say, en esta receive iglesia, que si that ustedes word from nunca han God that says, recibido esa get palabra up. de Dios que dice Your old levántase, self is no more. Rise and be como made aquí new. dice, de que resucitó And have the righteousness of y que nos Christ hizo sentar, que eternally tenemos la stand justicia in de the Dios, de que Él gap. siempre esté en esta brecha por Never nosotros, allowing that spiritual death nunca to dejar run esa your muerte life. espiritual que venga por ustedes. And this morning I encourage you, I implore you, if you've been praying for you, I beg of you, Dice, yo les pido hear de the que words of Christ escuchen back las at you. palabras de Get up off Cristo that dead spiritual plane. para que no se Arise. queden muertos en este Be saved by the tablón, power of pasando del God. dolor al sepulcro Place your faith in eternamente. Him. Pongan su fe en Él. Stand with the centurion and Digan say, como I'm el centurión, unworthy. y no soy I am a digno, soy un sinner in pecador need que of necesita forgiveness. perdón. And allow the words of Dejen Christ que las to palabras command de you to get up Cristo que off les of digan your ustedes, borrowed plank. Get up and be que made les diga new. levántense. He is offering Él te está righteousness, life from ofreciendo spiritual death. vida And He beckons to you this morning. eternal I have the great privilege espiritualmente. Yo of tengo el what I've never privilegio earned, but I get to stand que here yo and no be me lo made merezco, new. pero que les digo a ustedes que sean Repent and hechos nuevos, believe. que se Stand with the arrepientan, centurion. I'm not que worthy. dice, I'm a yo no sinner. me lo merezco, decir, yo soy pecador también, And yet, in the pero great aquí compassion of en la Christ, compasión de He speaks from Jesucristo spiritual death and says, me dice, you can a mí me da el privilegio de decirle a ustedes que levántense, pueden ser hechos nuevos. And if that's the case, if you this morning get to enjoy the great privilege of having Christ Dice, si call ustedes you tienen out ese of your privilegio que spiritual tienen death, ustedes, de que no se van, rejoice. tienen que Look forward. regocijar de la gloria que viene, que es por It's venir. way more exciting Dice, than adding a few years onto the es accumulated más de tener life. nomás You unos get años to spend aquí en eternity with terrenal, Christ, pero tienen be la saved from your brokenness by His grace, vida and eterna con Él. and though your physical Y aunque death físicamente will eventually close tu the gap, cuerpo, sí, la muerte va a venir, pero spiritually espiritualmente you live. tú vas a vivir para siempre. Nothing can touch Nadie you. te You puede are tocar. surrounded by the love and care of Christ. Tú estás rodeado con el amor de Dios. Let me put it to you in the words of the great American Déjeme decirle unas palabras que dijo D.L. Moody. someday you will Dice, algún read in the día news leerás en los that D.L. Moody periódicos de que is D.L. no more. Moody de East Northfield está muerto. No creas ninguna palabra. En ese I momento yo estaré will más vivo de lo que rise estoy higher. ahora. I shall go Habré out of this subido old un poco path, más alto. out of this old Eso es place todo. and into Fuera the de esta house antigua that is casa de immortal. barro a A una body casa que that es death inmortal. cannot Un touch, cuerpo que la that muerte no sin puede cannot tocar, stain, que el pecado no puede that manchar. Un like cuerpo unto His diseñado como su glorious cuerpo body. glorioso. I invite you, De D.L. I Moody. beg of you, I plead with you this morning. Yo les Whatever ruego de place que that si you are nunca located in, han puesto su fe en Jesucristo, with the great joy of standing que yo next to tengo a el gran man gozo here aquí yourself and decirle saying, a su arise. muerto Place your espíritu, faith levántense, in pongan su fe en Jesus. Jesucristo y resuciten. Levántense. Conclusion.
La conclusión es de que la única cosa confiable que se interpone entre usted y la muerte es la persona y la obra de Jesucristo. No impedirá que la muerte física lo encuentre, pero cuando llegue la muerte, su cuerpo se va a morir, pero como dice 1 Corintios 15, va a decir, la muerte es impotente, no tiene poder sobre mí, es incapaz de causarme daño porque vas a estar más vivo de que aquí en esta tierra. Como el apóstol Pablo, vamos a decir gracias a Dios que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Si están aquí y nunca se han arrepentido de sus pecados, yo oro y como les digo, les imploro y les ruego de que vengan con Él, vengan a Él, que se levanten y vivan. Vamos a orar. Dios mío, tu espíritu trabaje aquí y que tengan la verdad de tu vida y que la gente que ha sido salva por gracia, que se recuerden de eso y que tengan gozo. Y para cualquier persona que esté aquí, que no te conoce, que no se han arrepentido, que no estén escuchando tu llamada de que se levanten, que tu espíritu trabaje en su corazón, que les des un corazón de carne en vez de piedra. Hablamos que nos cambies para ti y que sean muchos discípulos para tu nombre y tu gloria. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.